Hola, mi nombre es Miguel, les voy a dar clase de histología. La idea de estos videos es para que ustedes puedan orientarse, tanto en lo teórico como darles pautas y puntitos para que se puedan guiar y puedan aprender lo que es el práctico, ¿sí? Y bueno, más allá de eso, en estos videos voy a tratar temas básicos, ¿sí? No me voy a meter a lo que es detalles muy finos, ¿sí? Porque eso se van a encargar obviamente ustedes de leerlos en el libro, ¿sí? Aquí les dejo mi dirección de mail si tienen alguna consulta, alguna duda que me quieran hacer, y además de eso les dejo mi Instagram para que me puedan seguir y bueno, nos damos follow porque voy a subir en alguna oportunidad videos y fotos sobre el tema, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. El primer tema que voy a hablar es sobre tejido epitelial. Antes de comenzar, primero vamos a decir que el tejido, la palabra tejido viene de la palabra latín texer, acá una X, ¿sí? En donde los primeros observadores del microscopio veían que dicho tejido era parecido a una tela, por lo tanto lo denominaron de esa manera, ¿sí? ¿Qué es un tejido entonces? Un tejido es un grupo de células organizadas, ¿sí?, para formar una o más funciones específicas del tejido mencionado. Entonces, este grupo de células pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? Entonces, la unidad funcional del organismo va a ser este tejido que va a funcionar gracias a las células que lo componen. Nuestro organismo está compuesto por 4 tejidos especiales o principales que van a ser el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿sí? Cuando veamos un preparado en el microscopio siempre vamos, o la mayoría de las veces, tendríamos que observar estos 4 tipos de tejidos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con tejido epitelial. Antes de abocarnos a las características, les quiero recalcar que debajo del tejido epitelial siempre vamos a encontrar la membrana basal, y debajo de la membrana basal siempre vamos a encontrar el tejido conectivo, ¿sí? Entonces, el orden que los vamos a ver van a ser tejido epitelial, membrana basal y tejido conectivo. Dicho esto, entonces vamos a empezar con lo que son las características. La característica de este tejido epitelial es un tejido avascular, o sea que no se compone por vasos. Si no se compone por vasos, los nutrientes van a venir desde el tejido conectivo que se encuentra debajo del tejido epitelial, y estos nutrientes van a difundir, ¿sí? El mecanismo va a ser a través de difusión simple, ¿de acuerdo? Entonces, las células del tejido epitelial tienen 3 características fundamentales que le dan el sello que ese es un tejido epitelial, que van a ser lo siguiente. Primero, las células están muy juntas entre sí. Vamos a decir que están pegadas, una al lado de otra. ¿Quién le da esa propiedad? Le van a dar moléculas de adhesión, ¿sí?, que van a formar las uniones especializadas que vimos en biología celular. Por lo tanto, si las células están muy juntas entre sí, el tejido intercelular o el espacio intercelular es mínimo y a veces es casi nulo. Segunda característica, las células tienen polaridad morfológica. Esto significa que tiene polos, digamos, ¿sí?, o caras. La célula va a tener una cara superior, una cara inferior y una cara laterales. En este caso, en histología no decimos superior, sino que decimos apical. E inferior, no decimos inferior, vamos a decir basal, cara basal. Y obviamente los laterales se mantienen el mismo nombre. Tercera característica, superficie basal, o sea la de abajo, siempre va a estar adherida a la membrana basal, ¿sí? Bueno, este es un dibujito, un esquemita de un tejido epitelial, en donde quiero recalcar las 3 características principales que le dan el sello de que ese es un tejido epitelial, ¿sí? Primero, este tejido o estas células, ¿sí?, van a estar muy juntas entre sí, ¿sí?, o están pegadas, como he dicho en algún momento, están muy pegadas entre sí a través de moléculas especiales, ¿sí? Entonces, vamos a decir que
el espacio intercelular es mínimo o casi nulo de estas células, ¿sí? Tercer característica, las células tienen polaridad. Significa que tienen caras, ¿sí? Una cara superior, que en histología se denomina cara apical, una cara inferior, que se denomina basal, y las caras laterales. Tercera y última característica es esta raya gris, ¿sí? Que se denomina membrana basal, ¿sí? Su nombre lo indica, membrana basal, es una membrana compuesta por moléculas, ya sea polisacáridos y fibras, y no tiene células, ¿sí? Entonces, el tejido epitelial siempre va a descansar o siempre va a estar pegado hacia abajo con la membrana basal. Bueno. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido epitelial? Lo vamos a encontrar en lo que son tapizando las superficies corporales. Las superficies corporales pueden ser abiertas, cerradas, y además de eso también puede formar glándulas, ¿sí? Las superficies abiertas van a ser las que contactan con el medio externo donde estamos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el tubo digestivo, el tubo respiratorio, el tubo urinario, ¿sí? Y las superficies cerradas son las que no contactan con el medio externo, por ejemplo, lo que es el peritoneo, ¿sí? La cavidad pleural, el pericardio, ¿sí? Bueno, conceptos muy importantes que siempre se pregunta y no pueden no saberlo. ¿Qué es una mucosa? Cuando le pregunten qué es una mucosa, ustedes tienen que decir es un tejido epitelial, más por abajo la membrana basal, más tejido conectivo, que están en las cavidades que se comunican con el exterior, ¿sí? ¿Qué es una mucosa entonces? Van a ser, por ejemplo, la mucosa digestiva, ¿sí? Todo el epitelio que se va a comunicar, todo el epitelio más la membrana basal más el tejido conectivo que va a comunicar hacia el exterior, por ejemplo, como dije, en la digestiva, la mucosa respiratoria, la mucosa urinaria, ¿sí? Luego tenemos el otro concepto que es una serosa. Cuando le pregunten qué es una serosa, ustedes deben responder que es un tejido epitelial más una membrana basal más el tejido conectivo, que va a encontrarse tapizando cavidades cerradas del cuerpo. Por ejemplo, la pleura, ¿sí? La pleura pulmonar, la serosa pericárdica, ¿sí? El peritoneo es una serosa. Luego otro concepto que es una adventicia. Una adventicia es un tejido conectivo. En algunos autores denominan que es un tejido conectivo que predomina más el tejido adiposo, pero simplemente vamos a decir que es un tejido conectivo, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar las adventicias? Vamos a encontrar en dos órganos que estén muy juntos entre sí, relacionados. Por ejemplo, el ejemplo más típico que se usa de adventicia es los vasos sanguíneos y entre el esófago y la faringe que se encuentra por delante. Bueno, ¿qué es la función del tejido epitelial? Vamos a tener funciones varias dependiendo a la ubicación y al tipo de tejido que estamos describiendo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser de protección, que es la piel, recepción sensitiva, lo que es la mucosa olfatoria, el gusto, la audición y la visión, absorción de nutrientes, de líquidos, que son el epitelio intestinal, secreción, también el estómago, que va a secretar ácido clorhídrico, entre otros, hormonas, excreción, por ejemplo, los túbulos renales, que lo vamos a encontrar en los riñones, encargados de generar lo que es la orina, ¿sí? Bueno, la función van a ser varias de acuerdo al tejido que estamos describiendo y a la ubicación del mismo, ¿sí? Vamos a ver lo que es polaridad celular. Como dijimos anteriormente, la polaridad celular es la cara que va a tener la célula. En este caso vamos a ver la cara superior, que en histología decimos la cara apical, en la cual va a tener tres tipos de modificaciones, ¿sí? La cara apical va a sufrir tres modificaciones, ¿sí? Primero vamos a ver lo que son las microvellosidades. Las microvellosidades son prolongaciones del citoplasma, que la función que va a cumplir va a ser de absorción. En el intestino
las microvellosidades se denominan chapa estriada, ¿sí? Y en el túbulo renal, que serían los riñones, se denominan ribete en cepillo, ¿sí? Esto lo vemos diferente el nombre porque antes, como no existía el microscopio electrónico, la persona que veía a través de un microscopio veía una rayita como una chapa estriada, ¿sí? Y en el túbulo renal veían como un ribete en cepillo, como un cepillito. Pero hoy se sabe actualmente que esos son las microvellosidades, por eso se confundían un poco, ¿sí? Estereocilios. Los estereocilios, o también se pueden decir que son estereovellosidades, según de dónde lo lean, son microvellosidades como en la anterior, pero estas son inmóviles y además son más largas, o sea, son el doble de largo. La vamos a ver en células sensoriales como en el oído interno, y el ejemplo que se usa mucho es el eperídimo y los conductos deferentes. ¿Para qué va a estar? Para absorción, ¿sí? Después tenemos algo muy importante que son los cilios. Los cilios son prolongaciones del citoplasma también, que vamos a clasificarlo en 3 tipos, que son cilios móviles, cilios primarios y los nodales, ¿sí? Los móviles son los que, como su nombre le indica, cilios que tienen movimiento, o sea que estos van a estar en la función que van a cumplir es de barrer, ¿sí? De limpiar lo que es el epitelio. Por ejemplo, vamos a ver en lo que es todas las vías respiratorias, ¿sí? Van a limpiar al epitelio y de todo lo que nosotros inspiramos, ya sea bacterias, microorganismos, partículas que andan en el aire que son tóxicas. Lo que van a hacer es a limpiarlo, ¿sí? A través de los cilios móviles. Después tenemos cilios primarios, que son un cilio, y estos cilios lo que hacen es funcionar como receptores, ya sea quimioreceptor, homorreceptor y mecanoreceptores. Y los cilios nodales, por último, lo vamos a encontrar en las células embrionarias, que acá no tienen mucha importancia. Todo esto lo vimos en lo que es biología celular, pero le estoy dando puntitos básicos para traerlos de memoria. Bueno, la primera foto de la izquierda son vellosidades, ¿sí? Estas son vellosidades intestinales, que a su vez las vellosidades, cada célula contiene microvellosidades, ¿sí? Que cuando los primeros observadores la vieron dijeron que esto parecía una chapa estriada, pero en realidad ahora sabemos que son las microvellosidades, ¿sí? Todo esto. Para ubicarnos bien, vamos a decir que esto es la luz. En contacto con la luz va a estar el tejido epitelial, que es esta raya más basófila, más oscura. Por debajo del tejido epitelial vamos a encontrar la membrana basal, que no la vamos a ver porque es muy finita, e inmediatamente vamos a ver esto, que es el tejido conectivo, ¿sí? Imagen número 2. Vamos a ver, primero vamos a ubicarlo, esto es la luz, dijimos, todo esto es el tejido epitelial, ¿sí? Por debajo encontramos lo que es la membrana basal, que tampoco la vemos porque es muy finita, e inmediatamente vamos a ver el tejido conectivo, ¿sí? Esta foto les quiero mostrar que estas rayitas que se ven aquí son las estereocilios, ¿sí? Última foto, la de abajo. Nos ubicamos nuevamente, vamos a decir que esto, lo blanco es la luz, inmediatamente debajo de la luz vamos a encontrar todo esto que es el tejido epitelial, una partecita puedo llegar a ver de la membrana basal, que no, en realidad no la veo, pero sé que está, pero es muy finita, y esto que es el tejido conectivo, ¿sí? La idea de esta foto era que vean estas rayitas, que son las cilias, ¿sí? Son las cilias. Función de las cilias, en este caso estas son cilias móviles que se van a encargar de transportar o de mover, ¿sí? Todas los microorganismos y partículas que absorbemos del medio, ¿sí? Un ejemplo de las vías respiratorias.
Bueno, vimos la cara apical, ¿sí? Ahora vamos a ver las caras laterales. Simplemente es para decirles que la cara lateral tiene 4 tipos de uniones, ¿sí? Vamos a encontrar las uniones oclusivas, ¿sí? Las uniones que son comunicantes, que van a comunicar una célula con la otra para que puedan trabajar en conjunto. Cinturón adhesivo, que se va a encontrar entre la unión oclusiva y la unión comunicante. Después tenemos los desmosomas, ¿sí? Y por abajo, que une la cara basal con la membrana basal, hemidesmosoma, ¿sí? Esto lo vimos en biología celular, pero simplemente quiero recordarles que, como habíamos dicho, una de las características de las células epiteliales que están muy juntas entre sí a través de estos tipos de uniones, ¿sí? La primera es la unión oclusiva, lo que hace es ocluir, ¿sí? Que ningún material o ninguna partícula o nada ingrese a través de este espacio, o si lo hace que sea de forma selectiva. Uniones adhesivas o cinturón adhesivo es el que se encarga de adherir célula con célula para que se mantengan firmes, ¿sí? Uniones comunicantes se encargan de comunicar célula con célula para que puedan funcionar de forma coordinada. Los hemidesmosomas y desmosomas le dan estabilidad también a la célula, ¿sí? Bueno, entonces, ahora veamos qué es la membrana basal, ¿sí? La membrana basal está por debajo, esta es la membrana basal, esta rayita, está por debajo del epitelio, que sería este, ¿sí? Esto sería la luz. Es una capa que no está compuesta por célula, o sea, es acelular, ¿sí? La ubicación, entonces, la primera ubicación, o la ubicación básica, es debajo del tejido epitelial y por encima del tejido conectivo. Pero además de eso, podemos encontrarlo a la membrana basal rodeando adipocitos, células nerviosas, células musculares, ¿sí? Entonces, esta membrana basal no la llegamos a ver a microscopio óptico, ¿sí? Porque es muy finita y además está compuesto por polisacáridos, ¿sí? Lo vamos a ver en el epitelio urinario, que por ahí puede llegar a ser más grande, más alta de lo normal, y también, bueno, este es un epitelio urinario que ahí la vemos, y también lo podemos llegar a ver en tráquea, ¿sí? A través de microscopio óptico lo podemos llegar a ver en 2 lugares, entonces. Uno en el tejido, en el urotelio, digo, pero en realidad es no quiero decirles urotelio ahora, pero sí es el urotelio. Es la mucosa urinaria. Y la otra es la faringe. Faringe no, la tráquea, perdón. Tráquea. ¿De qué manera, si no lo vemos, lo podemos poner en evidencia la membrana basal? La podemos poner en evidencia a través de 2 técnicas. Una es la paz, ¿sí? En donde vamos a ver que se va a teñir con, de este color más rosado, ¿sí? Que se dice que es paz positiva por la cantidad de mucopolisacáridos que contiene esta membrana basal. Y la otra es a través de la técnica de plata, que la vemos acá. Porque las fibras tienen capacidad de captar las partículas de plata, ¿sí? Bueno, este es un esquemita de lo que es una membrana basal. Vamos a decir que tiene 2 componentes la membrana basal, una lámina basal y una lámina reticular, ¿sí? Lámina basal y lámina reticular, ¿sí? Este es el epitelio graficado por encima. Estos son las células epiteliales. La cara basal está unida a la membrana basal a través de los hemidesmosomas, ¿sí? Entonces, la membrana basal se compone de dos componentes, ¿sí? Una, la lámina basal, que a su vez está compuesta por una lámina lúcida y una lámina densa, ¿sí? Y otra, la membrana reticular, que vamos a encontrar más que nada fibras, ¿sí? Reticular por las fibras, ¿sí? ¿Qué tipo de fibras vamos a ver? Fibras colágenas, ¿sí? Las fibras colágenas van a ser de tipo 4, de tipo
7 y de tipo 6, ¿sí? Las fibras reticulares son de colágeno tipo 4, que son estas. ¿Sí? Van a estar entrelazadas a través de las otras fibras tipo 3, que estas se van a unir a través de una placa de anclaje, ¿sí? Y van a formar todos, son redes. Bueno. ¿Cuál es la función de la membrana basal? Va a cumplir diferentes funciones, ¿sí? Primero, lo que va a hacer es va a fijar la célula epitelial al tejido conectivo. Si por encima está el tejido epitelial, por abajo está el tejido conectivo. Además de eso, va a determinar la polaridad, porque la célula epitelial está la cara basal unida a la membrana basal. Además de eso, la membrana basal va a inducir a la diferenciación celular, ¿sí? Sirve como vía en donde las células van a migrar a través de esta membrana basal en el embrión. Además sirve como un filtro, ¿sí? Y en las heridas sirve de base para que las células se puedan regenerar. Bueno, listo. Vamos a ver clasificación de tejido epitelial, entrando más en tema. ¿Por qué esta carita de este bichito verde? Porque ustedes, cuando le preguntamos cuál es la clasificación de tejido epitelial, nos tienen que decir: se clasifica en tejido de revestimiento y tejido glandular, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifica el tejido epitelial? Se va a clasificar tejido epitelial de revestimiento y tejido glandular. Ojito, a no olvidarse. Bueno, vamos a abocarnos a lo que es el tejido epitelial. El tejido epitelial lo podemos clasificar de acuerdo a la forma de las células y de acuerdo al número de capas que va a tener, ¿sí? Las células pueden ser planas, como en este dibujo, pueden ser cúbicas, como en este dibujo, pueden ser alargaditas, que son cilíndricas, o pueden tener diferentes tipos de formas, como esta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma, pueden ser planas, cúbicas, cilíndricas o polimorfas, de varias formas. De acuerdo al número de capas, vamos a encontrar de varias capas que pueden ser estratificado o de una capa que puede ser simple. Además de eso, vamos a encontrar una variante que se denomina pseudoestratificado, o sea que parece de varias capas, pero en realidad es una capa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifica el epitelio de revestimiento? Se va a clasificar de acuerdo a la forma, puede ser simple, cúbica, cilíndrica o polimorfa, y de acuerdo al número de capas, que puede ser simple o estratificado, o la otra variante puede ser pseudoestratificado, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero, de acuerdo a la clasificación que acabamos de ver, o sea, de acuerdo a la forma y el número de capas, vamos a ver diferentes tipos, combinando estas dos características, de diferentes tipos de epitelio. Por ejemplo, plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, ¿sí? Estratificado plano, estratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado, ¿sí? Vamos a ver el primer ejemplo, que es el epitelio plano simple. Bueno, para ubicarnos, ¿sí? Esto es la luz, ¿sí? Por lo tanto, lo que vemos inmediatamente debajo de la luz es el tejido epitelial, ¿sí? Por debajo encontraríamos a la membrana basal, obviamente acá no la vemos, y por debajo el tejido conectivo, ¿sí? Bueno, este es un epitelio plano simple. ¿Por qué es plano? Porque yo veo los núcleos son bastante planos, ¿sí? A comparación de esto que es redondo, ¿sí? Los núcleos son bastante planos y además veo una sola capa de células, por lo tanto es un epitelio plano simple, ¿sí? Esto es un vaso, ¿sí? En la luz
esto es el sangre, ¿sí? Esto sería la luz del vaso, esto sería el epitelio inmediatamente debajo con la luz. Debajo del epitelio vamos a encontrar una membrana basal, obviamente que no la veo, ¿sí? Y debajo de la membrana basal todo esto es el tejido conectivo. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? Bueno, veo primero que las células son muy planas. El núcleo veo que es plano. Núcleo plano, núcleo plano, núcleo plano. Por lo tanto, es plano. Y ahora tengo que ver la cantidad de capas. Yo solamente veo una capa, entonces plano simple. ¿Sí? Los ejemplos de epitelio plano simple vamos a encontrar en la hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿sí? Esto es el glomérulo en el riñón, y esta es la cápsula del glomérulo que se dice cápsula de Bowman, ¿sí? En el epitelio de los alveolos del pulmón, ¿sí? Y además de eso, en el epitelio de los vasos sanguíneos. El epitelio de los vasos sanguíneos que vemos en esta imagen se denomina endotelio, ¿sí? No vamos a decir epitelio del vaso, epitelio de la arteria, vamos a decir endotelio, ¿sí? Y el epitelio de las serosas se llaman mesotelio, ¿sí? No vamos a decir el epitelio de las serosas, sino que vamos a decir el mesotelio. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de epitelio cúbico simple. Vamos a decir que esto es la luz, lo blanco, ¿sí? Inmediatamente debajo de la luz, ¿qué encontramos? Todo esto es el epitelio. Debajo del epitelio tendríamos que ver la membrana basal, pero en realidad no la vemos, ¿sí? Y todo esto debajo de la membrana basal es el tejido conectivo. Todo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de epitelio es. La forma de las células, veo que tienen el núcleo bastante esférico, por lo tanto esta célula es cuadrada, o sea cúbica, y ahora veo la cantidad de capas, ¿sí? Tiene una o dos capas. Yo veo un solo núcleo, un solo núcleo, un solo núcleo, un solo núcleo. Siempre cuando vayamos a ver las células tratemos de buscar lo que se vea bien, lo que mejor se vea. Por ejemplo, si yo me guío de esto, obviamente acá puedo llegar a confundirme, que puede llegar a ver dos células, ¿sí? Pero siempre tratemos de ver lo más fácil, ¿sí? Por ejemplo, este acúmulo de 4 células acá veo que son una capita con células redondeadas, con núcleos redondeados, por lo tanto son cúbicas simple. Donde vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo los túbulos renales. Este es un túbulo renal, ¿sí? Por acá donde se va a formar la orina, y después en el epitelio cortical del ovario, ¿sí? Recuerden, la diferencia es que las planas se ven los núcleos aplanados, ¿sí? Y las cúbicas, los núcleos son redondos de las células. Bueno, ahora vamos al epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Recordemos muy bien que vamos siempre a lo que se vea con mayor nitidez, ¿sí? Vamos a agarrar, por ejemplo, este pedacito de células, ¿sí? A ver, sí, estas. Esto es la luz. Entonces, inmediatamente debajo de la luz vamos a encontrar lo que es el tejido epitelial. Debajo del tejido epitelial vamos a tener que encontrar, que no lo vemos, la membrana basal, y debajo de la membrana basal todo esto que es el tejido conectivo, ¿sí? Bueno, las células son como, siempre digo las células, pero son los núcleos. Los núcleos son como esféricos, pero más aplanaditos, ¿sí? Por lo tanto, esta célula tiene la membrana plasmática alargadita, entonces es cilíndrica, ¿sí? Me doy cuenta primero por la forma de núcleo, que es como esférica aplastada, y después teníamos que ver la cantidad de capas, ¿sí? Veo que hay un núcleo nada más, entonces simple. Este epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Además de eso podemos llegar a ver en la superficie apical, ¿sí?, esta estructura que es chapa estriada, que son los microvellosidades. Esta es una vellosidad, esta es una microvellosidad. Si bien no importa eso ahora, pero está bueno ir reconociendo algunas cosas básicas, ¿sí? Algunos ejemplos donde vamos a ver este tipo de epitelio es en el intestino. Esto es
epitelio intestinal, en el estómago y en la vesícula biliar, ¿sí? Bueno, epitelio pseudoestratificado, ¿sí? La característica que tiene es que parece que tiene varias capas, pero en realidad es una sola capa, ¿sí? Por eso es pseudoestratificado, que es falso. Podemos decir entonces que todas las células están siempre en contacto con la membrana basal, pero algunas no llegan a la luz, ¿sí? Entonces, esto es la luz. Inmediatamente debajo de la luz vemos este epitelio. Debajo del epitelio tendríamos que ver la membrana basal, que en este caso está marcada, ¿sí? Pero a veces no se llega a ver en el microscopio. Y debajo de la membrana basal todo esto que es el tejido conectivo, ¿sí? Podemos ver las características de las células, que veo que son los núcleos diferentes formas. Estos son redondeados, estos más alargados. Acá hay núcleos esféricos, los alargados, ¿sí? Todas contactan con la membrana basal, pero no llegan todas a la superficie, ¿sí? Por lo tanto digo que es un pseudoestratificado. Además de eso, puedo llegar a ver estas estructuras en la superficie apical que son los estereocilios. Recuerden que son como las microvellosidades, pero son más alargados. La imagen de al lado muestra lo mismo, ¿sí? Esto es la luz, esto es el tejido epitelial. Debajo de eso tendríamos que encontrar la membrana basal, que no la vemos, ¿sí? Y por debajo el tejido conectivo. Lo que tienen estas células, que es, habíamos dicho que tenemos que ver la forma. Vamos a ver formas alargadas y formas mesesféricas, ¿sí? Todas van a contactar con la membrana basal, ¿sí? Pero no todas van a llegar a la superficie, ¿sí? Y otra cosa que podemos llegar a ver acá son la superficie apical diferenciada. ¿Dónde vamos a encontrar el epitelio pseudoestratificado? Vamos a encontrar en lo que es el conducto deferente o epidídimo, ¿sí? Y además de eso en la tráquea o el árbol bronquial. Bueno, ya vimos los epitelios simples, ahora vamos a ver los estratificados, ¿sí? En esta imagen podemos ver que acá es la luz. Debajo de la luz vamos a encontrar ¿quién? Listo, el tejido epitelial. Yo ya sé que todo esto es tejido epitelial. Debajo del tejido epitelial tendríamos que encontrar la membrana basal, que no la vemos, y debajo inmediatamente el tejido conectivo, que es esto. Está muy bien marcado acá. ¿Cómo me doy cuenta que es plano estratificado? Primero vamos a contar cuántas capas de células hay. Hay muchísimas, ¿sí? De acá hasta acá hay varias capitas, ¿sí? Por eso es estratificado. ¿Y cómo me doy cuenta si es plano? Me doy cuenta por la última capa de células. La última capa de células, las células son planas, siempre. Siempre no, en este caso son planas. Es plano estratificado, ¿sí? Bueno, ¿dónde vamos a encontrar? Vamos a encontrar en esófago, en lengua, en vagina, en córnea, en amígdalas, este tipo de piel de epitelio plano estratificado. Además de eso lo vamos a encontrar en piel y en el labio externo, ¿sí? ¿Por qué lo marqué con este color? Lo marqué con este color porque el plano estratificado tiene dos características únicas que pueden tener queratina, en este caso la piel y el labio externo, o sin queratina. Por ejemplo, estos ejemplos, como dije, esófago, lengua, vagina, córnea, ¿sí? ¿Este tiene o no queratina? ¿Ustedes qué opinan? Acá veo queratina. Tarea de hoy, busquen qué es composición histológica de la queratina, ¿sí? Entonces acá yo no veo queratina, no veo que la piel como que se desprende. Por lo tanto, esto es esófago, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver que esto es la luz. Debajo de la luz que encontramos todo esto que es el epitelio plano estratificado. ¿Por qué es plano estratificado? Porque las células de la superficie, como ven acá, el núcleo, yo digo células, pero son núcleos,
los núcleos son planos, ¿sí? Los núcleos de la célula de la última capa superior o apical son planos. Debajo del epitelio vamos a ver la membrana basal, que no la vemos a microscopio óptico, pero tiene que estar. Y debajo de la membrana basal está el tejido conectivo. En este caso es un epitelio plano estratificado con queratina, o sea, queratinizado. Esta es la queratina. En el anterior no teníamos queratina, ¿sí? Bueno, vamos a ver el epitelio cúbico estratificado, ¿sí? Esto es la luz, esto es la luz, esto es la luz. Debajo de la luz encontramos el epitelio, y debajo del epitelio vamos a encontrar en realidad la membrana basal, que no la vemos, y debajo de la membrana basal todo el tejido conectivo, ¿sí? ¿Cómo clasificamos el epitelio? Vamos a ver la forma de los núcleos celulares. Yo veo que son esferoides, redonditos, por lo tanto estas células son cúbicas, ¿sí? Acá veo un núcleo redondo. ¿Y cuántas capas tienen? Vamos a ver una capa y otra capa, o sea, es estratificado. Este tipo de epitelio se denomina epitelio cúbico por la forma, estratificado porque tiene dos capas, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a ver? En el conducto excretor de la glándula sudorípara, en los conductos de las glándulas exócrinas y en la unión anorrectal, ¿sí? En este caso solamente veo que tiene dos capitas, ¿sí? Esto es del epitelio de la glándula sudorípara, y que también lo podemos llegar a decir que es un epitelio diestratificado cúbico. Di porque tiene dos, o bi estratificado porque tiene dos. Siempre, como dije anteriormente, vamos a tratar de observar lo que lo veo con nitidez, ¿sí? Por ejemplo, acá, no vamos a ir a tratar de buscar acá, siempre vamos a ir a lo que se ve de mejor manera o más nítido. Bien, y el epitelio cilíndrico estratificado, ¿sí? Es lo mismo que el cúbico, pero obviamente las células son cilíndricas. Acá no es un error, simplemente no pude encontrar ninguna foto de este tipo de epitelio, pero lo vamos a ver en los conductos de las mamas, ¿sí? Generalmente no lo vemos en el práctico, pero lo tienen que saber de forma teórica. Bueno, había dos clases de epitelio que no encajaban en la clasificación que se los dábamos, que es el epitelio de transición, o también se denomina epitelio polimorfo, en donde lo vamos a ver en las vías urinarias, por ejemplo en los cálices renales, uréter, vejiga, uretra. ¿Qué característica tiene este epitelio? Bueno, primero, esto es la luz, como siempre. Debajo de la luz vamos a encontrar el epitelio. Debajo del epitelio tendremos que ver, que no lo vemos, la membrana basal, y debajo el tejido conectivo, ¿sí? El epitelio, la característica que tiene es que las células tienen diferentes formas, ¿sí? Por eso es polimorfo. Además de eso, hay algunos autores que a estas células la denominan células en raqueta, ¿sí? Por la formita que tienen, ¿de acuerdo? O sea, no son ni cúbicas ni cilíndricas, sino que son de varias formas. Vamos a encontrar cúbicas, cilíndricas, polimorfo. Bueno, ahora el último temita, entonces, era sobre células epiteliales, ¿sí? Primero dijimos que las células epiteliales tenían las tres características, en donde iba a estar en contacto con la membrana basal por abajo, están muy juntas entre sí, y además de eso tienen una polaridad. Pero hay células que son epiteliales y a veces no llegan a cumplir esas características, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la superficie apical libre, ¿sí? Este es un tejido epitelial, yo sé que es un tejido epitelial porque esto es la luz, ¿sí? En cambio, estas células no están en una superficie libre.
¿sí? Algunos autores en algunos libros las llaman células epiteloides. Por ejemplo, las células intersticiales de Leydig en el testículo, las células luteínicas del ovario, los islotes de Langerhans en el páncreas, el parénquima de las células suprarrenales, ¿sí? Las células del lóbulo anterior de la hipófisis. Estas son células epiteliales que se denominan células epiteloides, ¿sí? Tienen estas características iguales a las células epiteliales, pero no están en contacto con una superficie, ya sea cerrada o abierta, ¿sí? No hay una superficie, pero tienen el mismo origen, ¿sí? Simplemente sepan que las células epiteloides son células epiteliales que tienen, o sea, el mismo origen embrionario, pero no están en contacto con una superficie libre. Algunos ejemplos en el testículo, como las células de Leydig. Bueno, repasemos. Vamos a ver la clasificación. ¿Qué tipo de epitelio es esto? Entonces, es un epitelio de revestimiento. ¿Sí? ¿Cómo lo clasifico? Lo clasifico de la siguiente manera. Vamos a ver que este tubo es la luz, esto blanco es la luz, debajo de la luz encontramos estas células, ¿sí? esta superficie que es el epitelio, ¿sí? Debajo del epitelio, que es esta rayita, es la membrana basal, ¿sí? Debajo de la membrana basal encontramos todo esto acúmulo de células que es el tejido conectivo, ¿sí? Entonces, luz, tejido epitelial, membrana basal y tejido conectivo. Ahora, ¿cómo clasifico al tejido epitelial de revestimiento? Lo vamos a clasificar de acuerdo a la forma y a la cantidad de capas. De acuerdo a la forma, yo veo que esta célula es esferoidea, redondita. Por lo tanto, esto es cúbico, una célula cuadradita, célula cúbica. Y veo una sola capa, por lo tanto es simple. Entonces, lo vamos a decir de la siguiente manera. Este es un tejido epitelial de revestimiento, cúbica, simple, ¿sí? Acá lo mismo, veo una sola, esto es la luz, esto es el epitelio, veo una sola célula, entonces simple, y la forma es cúbica. Vamos acá a este ejemplo para repasar. Vamos arriba, la luz, luego tenemos el tejido conectivo, el tejido epitelial, que es todo esto, ¿sí? Por debajo tendríamos que ver, que no la vemos, a la membrana basal y luego al tejido conectivo, ¿sí? ¿Cómo clasificamos este tejido? Lo vamos a clasificar en tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Que a su vez se va a clasificar en la forma de la célula y la cantidad de capas. En este caso tiene muchas capas, por lo tanto es estratificados. Y para decir si la forma de la célula como es, vamos a tomar la última capita o la más superficial, que es esta, y son planas las células, ¿sí? Por lo tanto, este epitelio es plano estratificado. El último ejemplo, creo que es el último, no, queda uno más. Bueno, vamos a ver primero la luz. Debajo de la luz, que teníamos tejido epitelial, que es todo esto. Debajo del tejido epitelial, que teníamos la membrana basal. Debajo de la membrana basal, el tejido conectivo, ¿sí? Estas células, ¿sí? Todas, dijimos primero, clasificar al epitelio como epitelio granular o revestimiento. En este caso es un tejido de revestimiento. Ahora, la clasificación de tejido de revestimiento lo dábamos a través de la forma de las células, que en este caso vamos a ver que todas son de diferentes formas, ¿sí? Y el número de capas no puedo llegar a distinguir muy bien, pero visualmente yo sé que esta célula está en contacto con la membrana basal, esta célula también, la de arriba también, o sea que este es un tejido epitelial de revestimiento pseudo estratificado, ¿sí? Y además de eso veo la superficie apical especializada, ¿sí? No tiene varias capas, por lo tanto es pseudo estratificado porque lo vemos como que parecen varias capitas. El último ejemplo,
Nos ubicamos nuevamente, esto es la luz, debajo de la luz vamos a encontrar el epitelio del revestimiento. Debajo del epitelio del revestimiento tendría que estar la membrana basal, que no la vemos, y debajo de la membrana basal el tejido conectivo, que es todo esto, ¿sí? El tejido del revestimiento lo vamos a clasificar de acuerdo a la forma de la célula y a la cantidad de capas, ¿sí? En este caso veo que son varias capitas, ¿sí? Las células tienen forma como aplanaditas, como en raqueta, por lo tanto yo sé que este es un epitelio de transición o polimorfo, ¿sí? Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, espero que les haya servido estos tips básicos. Cualquier cosa les dejo mi dirección de mail para que me puedan escribir si tienen alguna duda o no, y mi Instagram para que me puedan seguir. Disculpen si a veces me trabo, pero generalmente mi forma de hablar es así, me trabo muchas veces cuando hablo y repito 10.000 veces las mismas cosas. Así que bueno, muchas gracias, les mando un saludo muy grande y bendiciones. Hasta la próxima,